En la mañana de hoy, mis amados hermanos, vamos a concluir nuestra pequeña miniserie de Adviento, nuestra pequeña miniserie en la que estamos procurando la actitud correcta en medio de estas festividades. Hemos titulado la serie, si lo recuerdan mis amados hermanos, Aguardando la promesa. Y hasta ahora hemos sido recordados de que a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebelión, tal como el pueblo de Israel en los días del exilio babilónico, fuimos nosotros sujetos al sufrimiento atroz del exilio de Dios. Dice la Escritura que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, nuestro Señor hizo provisión, prometió un renuevo de justicia. Cristo Jesús, el Salvador, quien vendría al mundo a revertir los efectos devastadores del exilio, retornarnos a la tierra prometida y a traernos un verdadero reino de paz eterna. Paz que cantamos el día de hoy. Y por tal razón, hermanos, también fuimos exhortados a que hemos de vivir nuestras vidas con una meta absoluta: honrar al Hijo. A recordar de que no hay celebración significativa, no hay nada que celebrar si no es honrando al Hijo. Y en la mañana de hoy, mis amados hermanos, con el favor de Dios, es mi intención de que podamos observar cómo estas dos verdades que hemos visto deben afectar la vida del creyente mientras aguardamos la consumación de la divina promesa. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, hermanos, una exhortación a los que aguardan. ¿Okay? Todo este periodo es de exhortación y queremos exhortar a aquellos que aguardan. Y hermanos, permítanme iniciar diciendo, estoy haciendo una distinción porque no todos aguardan, no todos esperan su venida. Hay un grupo selecto que aguarda la consumación de dicha promesa. Gracias, hermano. Abramos nuestras Biblias nuevamente, hermanos. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 14. Romanos 13, versos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra del Señor, hermanos. Padre, rogamos como siempre que tu palabra sea exaltada, el Salvador glorificado y tu gloria mostrada en toda la congregación.
En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, inmediatamente surge la pregunta de mi tesis. ¿Cuál debe ser la actitud de los que aguardan la consumación de la promesa? ¿Cuál debe ser la actitud? Y es mi intención, hermanos, que observemos tres cosas en la mañana de hoy. Lo primero que vamos a observar es que hay un deber para los que aguardan. El deber para los que aguardan la promesa. Lo segundo que vamos a ver es cómo debemos aguardar. Aguardando en urgencia o aguardando con urgencia. Y el tercer punto, mis amados hermanos, la motivación de dicha urgencia. El deber de los que aguardan, la actitud de los que aguardan, aguardando con urgencia, y la motivación de dicha urgencia. De modo, hermanos, que sin más preámbulo, vayamos al texto y veamos cuál es el deber de aquellos que aguardan. Note, hermanos, que el verso 11 inicia con una pequeña frase particular. Dice, y esto. ¿Qué es esto? ¿Sí? El apóstol aquí se está refiriendo a algo que hay que hacer. Por eso algunas versiones, de repente la Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce la frase, haced todo esto. Hay un deber al que se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Y para quién es el deber? Puedo decirles inmediatamente, hermanos, que el deber es para aquellos que aguardan la promesa. ¿Y quiénes son los que aguardan la promesa? Aquellos que han sido salvados por el poder del Evangelio. Dice el texto, sabemos, es la carta a los romanos, dirigida a la iglesia en Roma, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Y cuál es el deber? Hermanos, la epístola a los romanos es una epístola curiosa. No llena los patrones de lo que era una carta o una epístola en el primer siglo. Por lo general, tendían a ser mucho más cortas. Pero aquí vemos en este libro de Romanos un amplio ensayo, pudiéramos decir, un amplio despliegue de la santísima doctrina del Evangelio de la salvación. Algunos encuentran dos grandes divisiones: los versos o los capítulos del 1 al 11, donde se nos expone, pudiéramos decir magistralmente, la doctrina del Evangelio por la justificación por medio de la fe. Pablo elabora con maestría, podríamos inclusive decir, en estos primeros 11 capítulos. La siguiente división arranca desde los capítulos 12 al 15, entre los cuales se encuentran nuestros textos. ¿Sí? Y aquí, en estos capítulos restantes, el apóstol manifiesta o nos explica que esa justificación que nos salvó se debe ver. Que no es algo abstracto, que no es algo invisible, sino que esa obra de justificación se manifiesta en la vida de los creyentes. Y al menos en tres planos, mis amados hermanos: en el plano personal, en el plano de la comunidad de los creyentes, inclusive en el plano de la sociedad en general.
Romanos capítulos 12 al 15 está lidiando con las implicaciones del evangelio para la vida de los creyentes y en la iglesia y en el mundo. Podemos ver, por ejemplo, si me acompañan en su Biblia, Romanos 12, versículo 1, para que vayamos viendo a qué deberes se refiere el apóstol. Romanos 12, 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego, les pido, por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el deber aquí, hermanos? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto no se puede entender si no se entiende el evangelio. Y no termina ahí el deber, hermanos. Sigue en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos, ¿qué cosa, hermanos? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el apóstol aquí nos está diciendo cómo el entendimiento del evangelio debe moldear nuestras vidas, debe permear en nuestras vidas de una manera práctica. Y se darán cuenta que el pasaje continúa diciendo cómo permea. Y lo vemos, hermanos, en la iglesia, particularmente en el servicio mutuo. ¿Dónde lo vemos con más detalle? ¿Cuál es el fundamento? Ahí mismo en Romanos 12, vayamos al verso 9. El fundamento de esta premisa es el amor. Miren lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Ok? Eso quiere decir que se puede fingir amor. Pero los que conocen el evangelio no pueden fingir el amor. ¿Sí? Dice: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y viene el deber ahí. Eso es un mandato, hermanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. ¿Ok? Y aquí vamos viendo, hermanos, cómo lo que entendemos del evangelio repercute en la manera en que aguardamos las promesas. Vivimos diferente al mundo y se nota fundamentalmente en la manera en que amamos. Ahora lo vimos aquí en el contexto de la iglesia local, pero ese amor no se circunscribe solamente a la comunidad de creyentes, sino que el evangelio permea inclusive en cómo nos relacionamos con nuestra sociedad. Ahí es donde podemos ver el énfasis en el capítulo 13, donde estamos hoy. El capítulo 13 inicia refiriéndose a las autoridades civiles, los que gobiernan, los que son figuras de autoridad. Y que algo que caracteriza a los que entienden el evangelio es que son buenos ciudadanos. ¿Y por qué son buenos ciudadanos? Porque están movidos por el amor. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 13. Dice el apóstol: pagad a todos lo que debéis. Estoy refiriéndose al gobierno. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Ok? Y noten, el versículo 8 continúa diciendo que no se le debe deber, valga la redundancia, nada a nadie. Solo hay una cosa que se debe deber. ¿Lo ven ahí, hermanos? El amarnos los unos a los otros.
¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Una de las cosas que no podemos hacer, los que entendemos el Evangelio, los que creemos en el Evangelio, pensar que hemos amado suficiente. Ya no le debo amor a más nadie, ya lo amé lo suficiente. Siempre deberemos amor. ¿Ok? El enfoque aquí, el deber es, hasta el versículo 7, 8 y 9, fundamentados en amor, vivir en nuestra sociedad. Y noten el ejemplo que sigue dando el apóstol en el verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben de qué tableta de la ley estaba leyendo, hermanos? La segunda tableta. La tableta que habla de la relación entre seres humanos. El entendimiento de que el amor mueve al cumplimiento de la ley. ¿Ok? Este es el deber, hermanos, de los que aguardan la promesa por el Espíritu de Dios. Vivir como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sin conformarse al mundo, en servicio, en amor a sus hermanos y hermanas en Cristo, y siendo luz en nuestra sociedad, amando a mi prójimo. Ese es el deber que fluye del entendimiento del Evangelio y lo que debe ser la norma de quienes aguardan la promesa. Ahora, hermanos, vimos entonces el deber. Ahora entendemos a qué se refiere el apóstol cuando dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? Todo eso que vemos desde el capítulo 12 hasta aquí. Ahora, hermanos, eso me lleva al segundo punto. Ya que sabemos el deber de los que aguardan, veamos entonces cómo dice el apóstol que debemos aguardar. Y mi tesis, amados hermanos, es que debemos hacerlo con un sentido de urgencia. Cuando usted y yo pensamos en la palabra esperar, lo primero que nos viene a la mente puede ser pasividad. Voy a sentarme a esperar que llegue el bus. Voy a quedarme aquí quieto a esperar a que llegue el bus. Sin embargo, vamos a ver, hermanos, que las palabras del apóstol nos van a hacer entender otra cosa. Vamos a ver que, como ya dije, tenemos un deber como creyentes y cómo hemos de cumplir ese deber. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al cumplir el deber? Y vamos a ver que hay un sentido de urgencia. Y cuando digo urgencia, hermano, no me refiero a emergencia médica, sino me refiero a de poner las prioridades donde corresponden. Miren lo que dice la segunda parte del verso 11. Y esto, conociendo el tiempo. Pausa ahí, hermanos. ¿Sí? El deber debe cumplirse conociendo el tiempo. Y aquí, hermanos, el apóstol no se está refiriendo a la hora del día. ¿Sí? Ahí la palabra es kairos. Y cuando se habla de kairos, perdonen mi griego, hermanos, habla de un momento decisivo, un punto de inflexión en el tiempo primariamente establecido por Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia que debemos cumplir con nuestro deber cristiano, entendiendo que estamos en un momento crucial, en un momento decisivo.
¿Y cuál es ese momento crucial, hermanos? Lo vamos a ver con más detalle, pero es el cumplimiento final de nuestra salvación. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso que tanto estamos aguardando. Pablo está llamando a la iglesia a aguardar, entendiendo que sus prioridades deben estar en orden mientras aguardan. Voy a poner un ejemplo. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Mateo 16 recoge un intercambio entre Jesús y un grupo de fariseos. Este grupo de fariseos, para tentar al Señor, le piden una señal. En nuestro término le piden un milagro. Haznos un milagro. Queremos verte. Pero noten, hermanos, ellos no están pidiendo el milagro para creer, sino que el propósito del milagro es tentar al Señor. Sus prioridades están en otro lado. Y noten la respuesta del Señor en el versículo 2. Mas él le respondió, este es el Señor Jesús: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de qué cosa, hermanos. ¿Lo ven ahí? De los tiempos no podéis. ¿Ok? ¿Cuál es la implicación? Los fariseos aquí eran capaces de discernir el clima, como muchos de nosotros podemos decir: oh, creo que va a llover hoy, o creo que va a llover mañana, o lo que sea. Yo escuchaba a mi abuela decirme a veces: oh, va a llover en una semana, cosas así. ¿Ok? Pero el punto aquí es que son capaces, su mente está alerta para discernir cosas probablemente irrelevantes, pero no podían entender el tiempo en el que estaban. Y hermano, permítame decirle cuál era el tiempo en el que estaban. El Hijo de Dios había llegado al mundo a dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, y ellos estaban pensando en el clima. No estaban entendiendo los tiempos. Ellos, precisamente pobres espiritualmente, ciegos, oprimidos por su pecado, sin entender que era el tiempo de salvación. De igual manera hoy, hermanos, habemos muchos de nosotros, y más en estas fiestas, hablando de paz, amor, buenos deseos, sin entender el tiempo, sin comprender el tiempo. Y se nos llama, hermanos y amigos, el apóstol nos está exhortando a que debemos ser diligentes entendiendo el tiempo en el que estamos. Debo añadir aquí también, hermanos, hay iglesias prometiendo todo tipo de señales. Milagro aquí, ven acá, tenemos este programa, ministerio de emprendimiento empresarial, ministerio de toda clase de cosas periféricas, pero sin entender el tiempo, sin entender la premura del tiempo. Pablo le dice a la iglesia en Roma: hermanos, cumplan con su deber comprendiendo el tiempo decisivo en el que nos encontramos. Por eso, nuestro texto, volvamos a Romanos, continúa diciendo, ¿cuál es el tiempo? Es hora de hacer ¿qué cosa, hermanos? Levantarnos
del sueño. Debemos entender, mis amados hermanos y amigos, el momento en el que estamos, momento de levantarnos del letargo espiritual. ¿Saben por qué lo digo, hermanos? Con mucha regularidad, las escrituras se refieren al sueño como evidencia de pereza o letargo espiritual. Permítame ponerle un ejemplo. Mantengan su dedo ahí. Vamos a Isaías capítulo 56. Isaías está profetizando acerca del exilio y hace una advertencia o da unas palabras de juicio severas, refiriéndose a las naciones que se coman a sus ovejas, que devoren a sus abejas, que es lo que está diciendo el versículo 9. Pero ¿por qué razón el Señor está diciendo eso? Miren el versículo 10 conmigo y pongan atención a las frases. Sus atalayas, ¿ok? Está hablando de los líderes espirituales del pueblo, aquellos que estaban encargados de guardar la palabra y mostrarla al pueblo, los que debían sonar la alarma, que debían ser entendidos de los tiempos. Pero miren cómo lo describe el Señor. Sus atalayas o sus falsos profetas son ciegos, todos ellos ignorantes. Y miren la frase que sigue: todos ellos perros mudos. Ahora, de nuevo, hermanos, aquí no se está hablando de manera despectiva, sino que la intención es la actitud. Ellos estaban contratados como perros de guarda, ¿ok? ¿Y qué es lo que se supone que hace un perro guardián? Si usted ha tenido perro guardián, poner en alerta. Lo mínimo que se le espera es que ladre. Nosotros teníamos perros, hermanos, que no llenaban el prototipo de perro guardián. ¿Ok? Que usted podía hacer lo que usted quisiera en la casa y ellos estaban. No pasa absolutamente nada. Esa es la descripción que estamos viendo aquí. ¿Sí? Todos ellos perros mudos no pueden ladrar. Y aquí viene la referencia. Soñolientos, echados, que aman el dormir. Que aman el dormir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo con despertar del letargo? Es hora de levantarnos del sueño. Aquellos que aguardamos, mis amados hermanos y amigos, debemos rechazar el letargo espiritual y priorizar en nuestras vidas nuestra santificación. Darle importancia a lo que es verdaderamente importante. Ponerlo en el orden correcto de nuestras vidas, porque entendemos los tiempos. Sin embargo, hermanos, algunos de nosotros tendemos a priorizar en nuestras vidas cosas que pueden cumplir un propósito pasajero, pero que en lo eterno nos encontramos en la más grande y absoluta indiferencia. A veces como padres podemos sentirnos extra motivados a que nuestros hijos sean los mejores estudiantes del mundo. Estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible para que sean los mejores estudiantes. Pero con respecto a su condición espiritual, letargo, apatía. Ya llegará el momento. En algún momento se salvará. Lo mismo puede pasar en una comunidad de creyentes. Fiesta, celebración, alegría, pero no hay crecimiento espiritual. ¿Quiere que le dé un ejemplo más específico a lo que me refiero, hermanos? Yo recuerdo
En mi adolescencia, cuando todavía era parte del grupo de jóvenes y se hacían campamentos en la asociación y en la convención, y todos los jóvenes esperaban ese momento para quitarle lo que tuvieran que quitarle a los padres para apoyar el campamento. En el caso de los Rose era ya más de $100, había que pedir descuento, lo que fuera, porque todo el mundo quería ir al campamento. Pero ¿en qué se daba cuando se llegaba acá? Veíamos el programa del campamento. Y usted escuchaba en la planificación aquellos que decían cosas como esto. Bueno, miren, vamos a tener 2 minutos de devocional en la mañana, 4 horas de piscina, vamos a almorzar 1 hora y después vamos a tener un taller bíblico de 25 minutos, no más de 25 minutos porque no queremos que los pelados se nos aburran. ¿Ok? Y después otras 4 horas de piscina. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. ¿Cuál es la prioridad? ¿Dónde está la urgencia? Algunos estamos contentos con nuestros jóvenes jugando fútbol en las iglesias y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero lo que nuestros jóvenes necesitan es un despertar espiritual. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Algunos de nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras metas y decimos esto es lo prioritario ahora, ya habrá tiempo después. Pero noten, hermanos y hermanas, el Señor está diciendo aquí, es hora, estamos en un momento decisivo, es hora de despertar del letargo espiritual y poner atención en nuestra realidad espiritual. Estas son las palabras que probablemente estaban en la mente del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 14, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya no somos tinieblas, sino que somos luz. Debemos estar despiertos. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿E hijos de qué cosa, hermanos? Del día, de la luz. No somos de la noche ni de las. Mantengan sus dedos en ese contraste, hermanos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la consecuencia de eso, hermanos? Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, la iglesia de Cristo, los creyentes, no se pueden dar el caché de ser indolentes, sino que deben verse ocupados con la ayuda del Espíritu en su salvación, con temor y temblor, viviendo en santificación. Nuestra oración debe ser en esa dirección, hermano. Y permítame citarles, por ejemplo, la oración del teólogo John Wesley. Escuchen esta oración, hermanos. Líbrame, oh Dios, de la pereza mental, de toda tibieza y de todo abatimiento de espíritu. Yo sé que estas cosas no hacen más que amortiguar mi amor por ti. Libra pues misericordiosamente mi corazón de ellas y dame un espíritu vivo, celoso, activo y alegre para que pueda realizar con vigor todo lo que tú mandas, soportar agradecido todo lo que tú eliges para mí y ser siempre ferviente para obedecer en todas las cosas tu santo amor. Sea esta nuestra oración, mis amados hermanos. La idea es que podamos observar que aquellos que aguardamos la promesa tenemos un deber, tenemos una responsabilidad que debemos ser diligentes en cumplir, entendiendo los tiempos decisivos en los que nos encontramos. No hay tiempo
que perder. Ahora, hermanos, esto me lleva al tercer punto. ¿Cuál es la motivación de la urgencia? ¿Por qué? ¿Qué alimenta esa urgencia? ¿Qué nutre esa necesidad? ¿Cuál es el combustible que debe movernos a orar como oró Wesley? La respuesta la encontramos en nuestro texto. La tercera parte del verso 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Lo ven ahí, hermanos? ¿A qué se refiere el apóstol como motivación a ser diligentes en nuestra salvación y nuestra santificación con temor y temblor? El cumplimiento de lo que aguardamos. Hermanos, todos en el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, cuando Dios lo dispuso, el Verbo se hizo carne para tomar el lugar que nuestro pecado justamente merecía y propiciar la ira de Dios, dándonos salvación, la cual será consumada en su venida, cuya expectativa, hermanos, es la que debe impulsar, motivar nuestra santificación. Hermanos, lo que debemos pensar cuando leemos pasajes como este es que Cristo viene. Maranata, hermanos. Cada día que pasa, cada año que pasa, es uno menos a esta realidad gloriosa que esperamos. La realidad de la maldad y corrupción que vivimos aquí en este mundo todos los días está por acabar y está por amanecer un nuevo día. Note el contraste, hermanos, en el versículo 12. Así lo dice el apóstol. La noche está avanzada y se acerca, ¿qué cosa, hermanos? El día. ¿Pueden ver el contraste? Espero que lo podamos ver, hermanos. El contraste entre la noche y la oscuridad, el día y la luz. Esto debía ser, hermano, una motivación para los creyentes. Dice la palabra que los creyentes del primer siglo se animaban diciendo, Maranata. ¿Cómo nos animamos nosotros hoy? ¿Nos da dolor cuando alguien nos dice Cristo viene? ¿Es nuestra oración que el Señor se demore? Hemos de analizar qué nos motiva, si nos motiva lo mismo. ¿Y por qué esta es la motivación, mis amados hermanos? Acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Y vamos a ver cómo esta promesa que aguardamos, hermano, es la motivación para vivir y crecer en santificación. Filipenses capítulo 4. Y vamos a ver cómo el hecho de que aguardamos en esperanza es alimentado por esta motivación. Véalo aquí, hermanos. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Dónde debe ser el gozo? ¿Dónde debe ser la alegría? En el Señor. Y note, ahora vemos la conducta, actitud. Dice 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y después qué sigue? ¿Lo ve? El creyente del siglo primero tenía que ver, Cristo viene. Yo quiero estar listo. Debo estar alegre, aunque sufra, porque viene. Debo ser gentil delante de todos los hombres, manifestando su gloria, como dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque su día se acerca. Ven la premura, hermanos, ven la necesidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La exhortación, ¿cuál es? Mantengámonos como firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? El que prometió es fiel. Él cumple su promesa. ¿Y qué más hay que hacer? Considerarnos quiénes, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Por qué, hermano? Tanto más cuando ves, ¿qué cosa? Que aquel día se acerca. ¿Ven la actitud de los cristianos del primer siglo? Tenemos que estar juntos, animándonos, exhortándonos al amor y a las buenas obras, promoviendo el caminar espiritual de todos los hermanos. Si hay uno más débil, dice el apóstol Pablo, lo ayudamos. Y si hay uno más fuerte, se ofrece para los más débiles. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Esa es la actitud de nuestras iglesias hoy, hermano. ¿Es esa nuestra motivación? ¿Es esta la premura? Revisemos los calendarios, nuestras actividades, qué es urgencia y qué no. Y tendremos una buena idea si nuestra mente está en esperanza. Un texto más para que podamos ver que la venida de nuestro Señor motiva la santificación. Dice la Escritura en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Dice el texto. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Y qué esperamos? Carro nuevo, casa nueva, chen en la cuenta bancaria. ¿Qué es lo que esperamos, hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Ven? Eso es lo que esperamos. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en qué actitud. ¿Cuál es la actitud, hermanos? En espera de estas cosas. Aquí viene ahora la actitud. Procurar, ¿cómo? Con pereza, con sueño, con letanía. No, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Que Pablo, lo que nos está recordando aquí, es exactamente lo mismo. La premura de que esperamos. Esa es nuestra motivación. Cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, sin corrupción, sin pecado, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, sin decepción. ¿Quién no tiene premura por eso? No debemos olvidar, hermanos, lo vimos al inicio, el mundo no es nuestro hogar. Fuimos exiliados y estamos retornando a la tierra prometida. El problema es que muchos de nosotros nos acostumbramos al mundo. Y hermanos, quiero decirle algo. La motivación no es aquella que nos decían cuando estábamos más jóvenes. Tienes que venir a la iglesia, porque si no vienes, cuando Cristo venga, te quedas. Así nos hablaban en la iglesia antes. ¿Ok? Si Cristo viene antes que tú no estás aquí, si tú no estás participando,
te quedaste. Ya ustedes ven por qué películas como el rapto y todas estas cuestiones llegan a ser películas de terror en algunos casos para algunas personas. Pero esa no es la razón por la premura para el que conoce el Evangelio, hermanos. Esa no es la razón de la premura. ¿Quieren que le diga cuál es la premura? La premura es tener un encuentro con su Señor y ser recompensado por su Señor. Lucas capítulo 12. Para que de nuevo veamos, hermanos, la actitud de aquellos que aguardamos, de aquellos que celebramos su venida. Lucas 12, versículo 35, dice de la siguiente manera: estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Lo ven ahí? Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Saben qué actitud es esa, hermano? Preparados, alerta, listos para la acción. Ese es el principio. Cuando a alguien se le dice ceñido nuestro lomo, vi por ahí un croquis de cómo se veía eso, porque ustedes saben que los hombres en tiempos bíblicos usaban una especie de túnica larga. Imagínense hacer trabajo manual con ese faldón ahí. Pero ¿qué hacían? Cuando se decía ceñir los lomos, era amarrarlo de una manera, recogerlo de una manera y enrollarlo de una manera que permite movimiento. Si tengo que ordeñar a la oveja, ordeño a la oveja. Si tengo que trasquilarla, la trasquilo. Si tengo que correr, porque hay un lobo por ahí, puedo correr. Ese es el concepto. ¿Ok? Y la lámpara tiene que estar encendida, hermano, porque en ese tiempo no había energía eléctrica. ¿Sí? Se apagaba la luz, no se veía nada. Nadie podía sacar el celular y no había nada de eso, hermano. Entonces, cuando uno está esperando, prioritario era aceite, porque se puede esperar. Ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Y entonces dice el Señor, continúa diciendo: y vosotros sean semejantes a quienes, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, no se quede como buenas, 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 porque todo el mundo está dormido. Ese es el principio. Entonces, mira la frase que utiliza el siguiente versículo. ¿Lo ven ahí? Bienaventurados, felices, alegres, dichosos, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, lo haya como durmiendo, velando. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Sabe quién se va a ceñir los lomos entonces? El Señor de todo. Se ceñirá los lomos y hará que se sienten en la mesa y vendrá a hacer ¿qué cosa, hermano? ¿Lo ven ahí? ¿Hay algo de temor ahí? ¿Hay algo de pánico de la llegada del Señor? No. Yo quiero participar de la mesa del Señor. Eso que celebramos todos los primeros domingos de cada mes y que debemos hacerlo en recordación, también nos recuerda un atisbo de lo que será estar sentado en aquel día a la mesa con Él. Por eso debemos entender el tiempo, hermanos. No es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de obedecer a Cristo y caminar en santificación. Dice el texto: y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si así los hallare, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Ese es el siervo que usted quiere ser? ¿Ese es el siervo que usted anhela ser? Hay una parte negativa de la historia y nos lo muestra la parábola de las vírgenes. Hay algunas que tenían su lámpara
Hay algunas que estaban listas y otras que no. Tenían otras prioridades. Y cuando llegó el Señor, no pudieron participar de las bodas del Cordero. Mi hermano, mi pregunta para usted, para reflexionar, ¿es esa su motivación? ¿Es eso lo que lo mantiene despierto? ¿Es eso lo que hace que su lámpara esté encendida, buscando el rostro de Dios día con día, bebiendo de la savia preciosa de la palabra de Dios y poniéndola en práctica en todas las áreas de su vida? ¿Es esa su expectativa? Por tal razón, mis amados hermanos, no podemos dar el lujo de ser negligentes. Noten lo que dice ahí, hermano, la noche se está acabando, no es que se ha acabado, se está acabando, la lucha sigue. El cristiano no termina su santificación el día que se bautiza, sino que la lucha es hasta que amanezca. Permítame citarle a Tomás de Kempis, él lo pone de esta manera, dice: el diablo no duerme, ni la carne está muerta todavía. Por lo tanto, nunca deben abandonar la preparación para el combate, porque a la derecha y a la izquierda están los enemigos que nunca descansan. No hay tiempo para dormir. Por eso, hermanos, el versículo continúa diciendo, capítulo 13, versículo 12. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. De nuevo, ¿han visto el contraste, hermanos? Noche, día, tinieblas, luz. Ese es el tónico. Ahora quiero que noten algo más. Dice el apóstol: desechemos y vistámonos. ¿Lo ven ahí? Desechemos quiere decirse despojarnos, quitarnos y pongámonos. Hay una acción concreta que hay que hacer. Yo tengo que quitar y yo tengo que poner. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí, ¿sí? Y quiero que noten algo interesante también. Dice desechen o desechemos. Es el apóstol Pablo, el que subió al tercer cielo. Él debería estar eximido de tener que hacer eso. ¿No pensamos nosotros así a veces? Yo tengo 40 años caminando por el Señor, ya yo estoy suficientemente santificado. Esa no es la actitud del apóstol Pablo. ¿Sabe qué actitud es esa? Letargo. No, yo tengo 50 años en el servicio al Señor, ya yo sé todo lo que tengo que saber. Allá los hermanos que tienen 2 años, 15 años, ellos son los que tienen que estar yendo a estudios y discipulándose y leyendo la Biblia y aprendiendo y evangelizando. Ya yo no. El apóstol Pablo dice, desechemos. Todos estamos incluidos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque la vía de la santificación es para todos. Así fue como Dios decretó, día con día, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Puede usted levantar la mano y decir, ya yo estoy hecho a la imagen del Hijo? Podemos con corazones y pechos henchidos decir, yo estoy conforme a la imagen del Hijo, así que yo camino en el aire. No. Si usted no está aún conforme a la imagen del Hijo, quiere decir que no se puede dar el lujo de dormir. Hermanos, el apóstol nos está diciendo, todos, incluyéndome a mí, debemos despojarnos de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.
Si usted quiere resumir ese pasaje en una palabra, la palabra es santificación. Eso debe ser una urgencia. Hasta el apóstol Pablo debe rechazar el letargo espiritual. Por eso ustedes escuchan pasajes de Pablo diciendo: por eso golpeo mi cuerpo. Por eso no actúo como pensando que ya lo he alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. No hay espacio para sentarme. Keep walking. El apóstol Pablo nos dice que debemos luchar intencionalmente y consistentemente con el pecado en el poder del Espíritu. Es una lucha de todos los días para los que aguardan. Por eso también ve usted, hermano, cuál es el lenguaje que usa el apóstol, poniéndonos que las armas de luz, el armamento de luz, la armadura de Dios, en las cuales podemos caminar. Y ahora quiero cerrar con esto, hermanos. El apóstol hace un sumario breve de cómo se ve la vida de santificación. Porque nosotros podemos decir que santificación es ayunar 18 días a la semana sin comer nada. Que santificación es venir a vigilia de 16 horas en la iglesia. No sería una vigilia. Dale la vuelta al reloj 48 horas y decimos que eso es santificación. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere que usted y yo sepamos lo que significa caminar diligentemente en búsqueda de nuestra santificación, y que no son ceremonias externas, etéreas, que no aportan nada, sino una entrega total a la lucha sin cuartel contra el pecado que nos asedia. Miren lo que dice el versículo 13: andemos como de día. Y ahí vemos la palabra de nuevo: vivamos como de día, vivamos como lo que somos, del sol. Somos del día, no estamos en tiniebla. ¿Y cómo no andan los que están en luz? ¿Lo ven ahí? Uno, honestamente, ¿a qué eso no está en la lista de nuestros pecados que necesitamos mortificar? Pero hermano, está en el 9º mandamiento, ¿cierto? No dirás falso testimonio. Por poner un ejemplo, vivir en la verdad, en honestidad, en justicia. ¿Por qué? Porque yo ando en luz. Entonces, si yo soy deshonesto, ¿cómo luchamos? En el poder del Espíritu, con la ayuda de Dios y la armadura de Dios, a rechazar mi pecado. Y sigue la lista: no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia. Y noten las últimas dos: no en contiendas y envidia. ¿Lo ven ahí? Eso es lo que el apóstol tiene en mente cuando hablamos de santificación. El creyente es diligente en rechazar aquello que no es de la luz. Noten lo de las contiendas y la envidia, hermanos. Eso no lo tendemos a asociar con creyentes. Sin embargo, la contienda y la envidia dentro del cuerpo de Cristo es evidencia del letargo espiritual. Es evidencia de dormir. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Lo vimos hace poco, Corintios, ¿cierto? Pablo lo llamó a todos hermanos. Pero dice el apóstol que la iglesia estaba lleno de celo, contiendas y divisiones. Una iglesia de Cristo que se jactaba de tener pluralidad de dones.
Pero ¿dónde estaba el don? ¿Dónde estaba la prioridad? En los dones y no en la aplicación de los dones. No estaban siendo diligentes. Dice Enrico Zwinglio, él se hizo esta misma pregunta, hermanos. Ulrico Zwinglio lo dice de la siguiente manera: ¿cómo es que en una confederación en la que hasta ahora prevalece el amor fraternal hayan surgido violentas disputas a causa de dioses ajenos? Nada más hay una respuesta: porque la verdadera piedad, por medio de la cual se le rinde a Dios la adoración y la oración verdadera, han desaparecido de entre nosotros. Se lo digo en dos palabras: letargo espiritual. Somos llamados entonces a ser diligentes en el momento decisivo en el que estamos, para seguir martirizando, para seguir invirtiendo en nuestra santificación. Voy a cerrar con esto, hermanos. Es mi oración, mientras cerramos esta miniserie, que podamos meditar específicamente y especialmente en estas fiestas en las que hemos decidido celebrar a nuestro Salvador. Meditemos mientras celebramos con nuestros familiares. Meditemos mientras comemos con nuestros amigos. ¿Dónde está nuestra necesidad? Si sentimos la necesidad de caminar entendiendo los tiempos, que estamos llamados a despertar de nuestro letargo y poner nuestras prioridades en donde deben estar. Nuestras prioridades deben estar Cristo y su gloria. Encontrarnos sirviendo al prójimo, encontrarnos sirviendo al hermano y a la hermana, y sirviendo a nuestro Señor como cantamos, con gozo, siendo diligentes, hermanos, en nuestra santificación para la gloria de Dios Padre. Sea esa nuestra oración, hermanos, que vivamos vestidos de Cristo, aguardando hasta la consumación de nuestra salvación. El día amanece, las tinieblas se acaban. No hay gozo más grande. Y si aún hay alguien aquí que no ha experimentado semejante gozo, permítame decirle que lo que aguardamos no va a ser de alegría para usted, va a ser todo lo contrario. Pero Él dice: yo aquí no echo fuera a quien viene en arrepentimiento y fe. Solamente hay que correr a Cristo y disfrutaremos del gozo eterno sin fin. Eso es lo que debería ser esta fecha para nosotros, hermanos. Un recordatorio de lo que queremos. No nos quedemos nada más con la puntita. Anhelemos el gozo completo de la plenitud completa en Cristo nuestro Señor. Señor lo bendiga ricamente. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra.